Buenas, ¿cómo están? Quería hablar de los raptos en la Biblia. Los raptos, sí, los arrebatos. Eh, es un temón la verdad porque está muy bueno para analizarlo. Lo voy a tratar de hacer brevemente. No tengo toda la info, no tengo la opinión completamente formada, pero creo que más o menos puedo esbozar algo interesante. El primer rapto mencionado en la Biblia es el de Enoch. Quizás altere cronológicamente alguno porque por ahí no me acuerdo tanto. Pero el segundo es el de Elías. El tercero es el de Moisés cronológicamente desde los textos, no cronológicamente desde donde literariamente se propone el rapto. Porque están los apócrifos en la Asunción de Moisés, que después es retomado por el libro de Judas, si no me acuerdo mal. Eh, Después viene el rapto de Jesús cuando el Espíritu lo lleva al desierto y después el de Felipe cuando lo lleva a evangelizar también al desierto. Eh, bueno, posteriormente viene la ascensión de Jesús y por último va a venir el rapto de la iglesia. Más o menos esos son todos los raptos que hay en la Biblia, creo que puede llegar a haber alguno más. Pero el tema se pone interesante ya del principio, porque Enoc dice la Biblia que fue arrebatado para no ver muerte. Dice que caminó con Dios y lo llevó Dios. Y en uno de los episodios del podcast donde hablamos con Jesús Mendoza, él nos transmite la idea de que el Enoc babilónico, de la mitología babilónica, también es arrebatado, es tomado por los dioses para ser educado. Y lo instruyen los dioses en los caminos de la vida, digamos, de la sabiduría, y no me acuerdo qué pasa después. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Lo invierte el orden, es decir, Dios trabaja con Enoc, Enoc camina con Dios, y por haber caminado con Dios, Dios lo toma y lo lleva. Y dice que no vio muerte. Probablemente lo que quiera decir es que no se percató de que murió, es decir, que no sufrió su muerte. Probablemente haya muerto, muy probablemente. El personaje Enoch en realidad está basado en la mitología babilónica. Pero digamos que si hay algún núcleo histórico detrás del mito babilónico y el mito judío en ese caso, es una persona que realmente murió, pero que no se percató de su muerte. Esa es la idea del texto. Entonces, la idea es que el texto es ambiguo. Es ambiguo e intenta transmitir un misterio, pero que se devela en la interpretación del conjunto de los hechos literarios. El texto intenta transmitir que Enoch fue arrebatado como el Enoch babilónico. Pero también se devela que la intención del autor es rebajar el mito y rebajar la ficción para darle un tinte más sobrio, y que se entienda que la justicia de Enoch y el caminar con Dios le trajo un beneficio a él. Pero después pasamos a Elías. Y Elías es arrebatado en un torbellino a causa de también su valentía profética, su valioso ministerio, y deja un legado a Eliseo. Pero ¿cuál es el problema? Que capítulos más tarde Elías vuelve a aparecer, criticando el ejercicio real de un rey. No sé si era Joram, no me acuerdo ahora. Pero aparece mandándole una carta y bueno, criticando el reinado y nada, continuando su labor profética desde donde esté. Entonces, el punto quizás de este rapto tiene que ver más con jerarquizar el valor del profeta, ¿no? El resaltar el ministerio profético de Elías respecto a otros profetas. Pero bueno, el punto es que en la transfiguración va a aparecer Moisés y Elías. Y un temita ahí,
ahora vamos a hablar de Moisés, que en la asunción de Moisés, aparentemente, como no se sabe dónde fue enterrado, Dios toma el cuerpo, manda un ángel a tomar el cuerpo de Moisés para resucitarlo. Esto lo dice Elena White, creo que es adventista, hace esa hipótesis de la resurrección de Moisés, porque como, y de Elías también en algún sentido, porque como Elías y Moisés van a aparecer en la transfiguración con Jesús si no resucitaron primero. Tienen que resucitar para aparecer, tienen que tener sus cuerpos incorruptibles para volver a aparecer. Quizás los otros santos no, pero ellos sí. O no, o quizás todos los santos y solamente ellos aparecieron. Entonces, bueno, hay que tratar de entender cómo es la narrativa, no bíblica, sino histórica, porque la Biblia es un recorte de la literatura judía, no es toda la literatura judía, y lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Por eso creo que hay que ampliar el canon para poder entender el contexto histórico, teológico del judaísmo y del cristianismo. Pero bueno, estos son hipótesis que surgen a raíz de contextualizar la teología que podemos leer en la Biblia. No estoy diciendo que esto sea así, que realmente resucitaron, o quizás sí, quizás es su resurrección espiritual, y la misma quizás tengamos todos, pero bueno, hay que tratar de tejer esa teología y tratar de armonizar todos los textos, o no, o quizás dar una evolución. Yo estoy prefiriendo hacer una síntesis un poco más moderna, digamos, de lo que es los relatos de la Biblia en sí. Pero bueno, dejamos a Enoc, a Elías y a Moisés y llegamos al Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo lo toma a Jesús y lo lleva al desierto para ser tentado. Bueno, es importante porque es como que está transmitiendo el texto que Dios lo lleva a eso, que el Espíritu de Dios lo lleva a la prueba, y la prueba es importante porque donde somos aprobados hay un obrar de Dios, porque Dios nos está perfeccionando, nos está puliendo, está trabajando en nuestra vida. Entonces eso es lo que quiero saltar el texto. Pero después Jesús es tomado, es ascendido a los cielos, y esto también tiene que ver, esto lo explica en un video César Soto, donde habla de los Césares romanos que ascendían a Júpiter, eran llevados a Júpiter o a un planeta de estos, o no sé si Venus, no, a Venus creo que era. ¿Por qué? Porque es la apoteosis de los Césares. En la filosofía griega todos los héroes tienen apoteosis, que son una exaltación final, donde, bueno, o van al cielo en términos cristianos, o van a la cima de una montaña, donde es el paraíso de los dioses, donde ahí habitan, donde los hombres no pueden acceder, etcétera. Pero bueno, es el mismo hecho, ¿no? Es la exaltación, la apoteosis final de los héroes. Y esto en algún sentido le pasa a Jesús también, ¿no? Por eso, y aparte desde la crítica textual también es como un poco tenido a menos el relato de la ascensión, porque quizás no está no me acuerdo si está o no en el pasaje, en el último capítulo, en el final largo de Marcos, pero de la crítica textual hay una desvalorización de la ascensión como hecho histórico, ¿no? Como si fuera una reinterpretación o una interpolación más tardía. Quizás no sucedió la ascensión de Jesús, o no se la debe entender desde mi perspectiva como un hecho fáctico, sino como un hecho simbólico. Pero bueno, las ascensiones. Después viene Felipe que es tomado, no me acuerdo dónde estaba, y es tomado y llevado al desierto para predicarle al eunuco. Y ahí de vuelta un rapto con un propósito evangelístico. Pero bueno, ahí se ven los raptos a través de toda la Biblia. Y por último, la iglesia va a ser arrebatada, dice Pablo, va a ser tomada, también lo dice Jesús, va a ser tomada del mundo y para estar siempre con Dios, ¿no? Se la va a sacar de los problemas, del sufrimiento, se la va a arrebatar de la amargura de la vida, de la corrupción de este mundo caído,
y va a pasar a la plenitud de la presencia de Dios, ¿no? Para siempre. Pero bueno, esa es la idea, cómo se va desarrollando. Tiene un tinte mitológico, la verdad, porque se va desarrollando y el pueblo judío, que es muy sobrio en aplicar todo lo que es la retórica ficcionaria, lo trabaja muy bien. Y bueno, es el día de hoy que los cristianos, muchos lo creen literalmente todo esto. Pero desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, que puede ser totalmente descartada e invalidada porque es la de nadie, debe ser tenido en cuenta como una herramienta literaria. Ahora, dada la sobriedad de los relatos, respecto de relatos de otros pueblos que son mucho más fantásticos, el pueblo judío lo tomaba como verdadero y como literal. Aparte, no todo el pueblo era eh, ilustrado, leído, no todo el pueblo sabía leer. Entonces esto era lo que manejaba la hegemonía, digamos, judía, los que imponían o impartían la cultura dentro del pueblo, y que son los mismos que hacen las leyes, que hacen, que gobiernan y que tienen poder sobre los demás. Con buena intención, ¿no? No lo digo desde el punto de vista peyorativo de cómo se lo maneja quizás el progresismo más fundamentalista, tanto en política como en teología, sino desde un punto de vista sano. Es decir, alguien tiene que gobernar esos pueblos tan primitivos, más violentos. Entonces está bien en algún punto la implementación de la fuerza. Hoy en las democracias es diferente la cosa. Hay más educación, hay más valores, digamos el cristianismo y todo lo que es la religión judía también y otras han influido positivamente en lo que es la sociedad. Hemos desarrollado una cultura más pacífica y quizás no es tanto necesaria la violencia o la fuerza como para someter a paz al hombre. Irónico y contradictorio, pero es así. Y bueno, esto va a seguir avanzando, entiendo yo, en el mundo, aunque siempre va a haber pecado y siempre va a haber problema y la necesidad de quizás implementar algún tipo de violencia. No sé si necesidad efectivamente, pero terminaremos implementándolo. Entonces, estos son un poco los raptos. Un poco los raptos y cómo la mitología en realidad influye mucho en la concepción del rapto en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy en la teología quizás más ortodoxa y más literalista, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí se pueden sacar conclusiones, reflexiones. Eso lo puedo dejar a ustedes. Pero creo que es interesante analizar el devenir de estas ideas a lo largo de la Biblia, ¿no? Y lo que podríamos sacar de ellos. Así que bueno, eso es todo.